¿Qué tal, amigos? Esta terraza es increíble, súper bonita, me encanta, pero prácticamente no la podemos usar. En el verano con el sol nos quemamos a raya y quedamos todos así. Y en el invierno, cuando llueve, la última vez nos mojamos entero, así que tenemos que solucionar esto y hay una muy buena solución. Voy a instalar aquí Top Click, que es un kit modular de policarbonato alveolar. Parece un trabalengua, pero es una solución ideal, porque en el verano me va a proteger del sol y de los rayos UV, por supuesto, y en el invierno nos protegemos del frío y no nos vamos a mojar. La instalación de este kit de policarbonato alveolar es muy sencilla, pero tienen que seguir muy bien las instrucciones. Así que sígueme al pie de la letra, pero también descarga el PDF con todas las instrucciones del paso a paso desde jum.cl y aprovecha a registrarte y hay cualquier cantidad de información que te va a servir. Cada kit está compuesto de 3 planchas que tienen 3 metros de largo por 60 centímetros de ancho. Los 3 metros son fijos. Esto no se puede extender en el largo, pero sí yo lo puedo extender en el ancho, o sea, yo puedo ir sumando kits hacia el lado. Ahora, cuando termino para ajustar al techo, yo puedo cortarlo en el largo y también puedo cortarlo en el ancho. Esa es la ventaja que tiene. Preocúpate de tener muy claras las medidas de tu pérgola para que así puedas comprar lo que necesitas. Y además, acuérdate que en todos los techos, para que escurra el agua, necesitas un mínimo de un 5% de pendiente. Como yo soy un tipo preocupado, ya medí esto y tiene 320 por 4. O sea, voy a ocupar 2 kits, pero ustedes dicen no le va a alcanzar en el largo. No me importa porque quiero dejar un espacio ahí arriba para que haya un poco de ventilación. De repente uno hace un asado acá y tiene que salir el humito por alguna parte. Lo primero que hay que hacer a las planchas son unos cortes arriba y abajo y en todas las esquinas de las planchas un corte aquí, 2 centímetros hacia adentro, o sea, así. ¿Para qué vamos a hacer ese corte? Para que después cuando pongamos esta cinta acá, ¿no es cierto?, dé la vuelta y se meta bien ahí y quede bien sellado. Y además va a tener espacio para poner después el cubre zócalo. ¿Cuál es la finalidad de cinta y cubre zócalo? Aislar bien toda esta salida, que quede en definitiva una plancha hermética. Cuando vayas a cortar ahí, usa una herramienta que te deje por lo menos 1 milímetro para que pueda entrar bien la cinta y el cubre zócalo. Hay algunos trabajos que hay que hacerlo aquí en tierra antes de ir a hacer equilibrio arriba del techo. Y uno de esos es sellar los extremos de la plancha. Uno tiene que definir cuál es el de arriba y cuál es el de abajo. En el de arriba va esta cinta de aluminio, que no permite que esto respire ni evapore nada. Y en la parte de abajo, que yo definí que va a ser la de allá, vamos a poner esta que tiene por ahí espacios por donde evaporar la condensación que se produce acá. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que una vez que tengamos esto sellado, el de abajo sellado y pongamos los cubres zócalos, esta plancha va a quedar estanca, no se le mete nada para adentro. Antes de poner las winchas de sellar los alvéolos, hay que desprender estos plásticos con que viene recubierta la plancha. Este de aquí arriba, que es el que está con los dibujos, con todo esto, sacarlo al último. Esta es la que tiene la protección UV. Si uno se confunde y lo hace al revés, al final esta cuestión se va a poner amarilla y no va a servir para nada. Mira, aquí se nota que no es un solo alvéolo, sino que son varios alvéolos. ¿Y para qué sirve eso? Porque le da más estructura a esto. Y la plancha, al tener más estructura, nos ahorra material en el techo, es importante. Acuérdense que esta de aluminio es la de arriba. Aquí estamos poniendo la de la parte inferior. Fijémonos que estas cositas blancas tienen que quedar ahí, ¿ven? Justo en la mitad. Tenemos todas nuestras planchas selladas con el plástico arriba y abajo. Acuérdense que la arriba es
en la parte más alta del techo y la de abajo es hacia donde viene la pendiente cuando las vaya a instalar. Y vamos a partir poniendo el primer perfil, que es el que nos va a ir soportando en cada una de las planchas y así vamos avanzando. Fíjense que hay que ponerlo más adelante porque por aquí viene el techo, por aquí va a caer el agua y tiene que caer más o menos a la mitad de la canaleta. Entre 5 y 7 centímetros estaría bien. Ahí le vamos a dejar. Las fijaciones metálicas se ponen distanciadas a 1 metro. O sea, por cada una de estas planchas necesitamos 4 fijaciones por lado. Voy a medir aquí el metro, ya tengo puesta la primera ya. Seguimos entonces. Vamos a poner la plancha, pero antes tenemos que sacar el plástico de abajo. Y fíjense que este es el sentido de la plancha. Aquí está lo que respira, allá arriba está el aluminio que es la que sella. Entonces ahora la alineamos a la fijación metálica y voy a poner el perfil conector, que es el que le da estructura y firmeza a esto y deja la plancha bien firme en su lugar ahí. La estructura rígida de sus alvéolos proporciona resistencia bajo cargas de viento, pero a la vez su peso ligero permite utilizar apoyos cada 1 metro, asegurando una instalación duradera en el tiempo y rápida de instalar. Las láminas Top Click de policarbonato alveolar de BP son de 6 milímetros. Entonces, para que no se curven hacia abajo o no pandeen, las costaneras deben estar a 1 metro de distanciamiento como máximo. Pero ustedes se dan cuenta que aquí tenemos un empalillado y que es bastante más seguido el apoyo que va a tener el policarbonato, así que salvamos eso del metro. 1, 2, 3, eso es un kit y ya lo terminamos. Entonces ahora seguimos con el segundo. Y ponemos el caballete, lo golpeamos bien para que quede bien afirmado ahí. Y en el otro lado entonces volvemos a poner las fijaciones metálicas y repetimos este mismo proceso en toda la instalación. Aquí vamos a tener que acomodar un poco las cosas y hacer unos cortes. Aquí esto no va a entrar, lo voy a medir aquí, ahí. Son 12 centímetros. Eso significa que de aquí hasta acá tienen que haber 12 centímetros. ¿Y hasta dónde? Hasta aquí. Aquí ya puede pasar por debajo. Hasta aquí otros 12 centímetros. Tenemos que tirar esta línea de acá y vamos a usar nuestra regla. Tiramos la línea hasta abajo. Y ese es el pedazo que tenemos que sacar. Pero desde aquí hasta acá, esto tiene que entrar más todavía. 5 acá. 5 centímetros, pongamos. Tengo que dejar 5 centímetros aquí. Entonces todo lo que estoy marcando sale aquí y aquí. Hicimos el corte ahí, quedó espectacular, entonces ahora la vamos a presentar y la ponemos. Increíble, mejor que a malo. Nos encontramos con otro corte típico de las terminaciones, así que ya tomé la medida, ya son 19 y acá tenemos 19 también, así que este corte está parejo. Entonces tenemos que cortar un pedazo que va a tener 19 centímetros de ancho y de largo va a tener hasta acá 1,90 m. Vamos a poner las fijaciones metálicas y como este pedazo de aquí es tan cortito, no necesito fijarlo porque tiene la rigidez necesaria para aguantar ahí. Acuérdense que los alvéolos aquí son divididos en 4 alvéolos más, así que la pieza es mucho más resistente. Con esto vamos arriba y vamos terminando nuestro trabajo ya, ¿eh?
Tiene que preocuparse cuando haga cortes en la plancha de que los bordes que quedan expuestos tienen que tener la misma terminación como si estuvieran enteros. O sea, la wincha, esta con terminación de aluminio, que es la que va de arriba hacia abajo, hay que ponerla. Y la otra, que es la que permite que respire y transpire la plancha, hay que ponerla como corresponde en el pedazo de abajo. Y para terminar, entonces vamos a poner el portazócalo, que es el que cubre bien toda esa terminación. Y además adaptamos unas planchas de hojalata, esta que va por aquí y esta que va por aquí, para que el agua que escurra por aquí se nos vaya hacia abajo y no se nos meta entre medio de las tejas. Y terminamos poniendo el cubresócalo. Y aquí estoy instalando el cubresócalo, que es la última parte, que es lo que le da el sello final al borde de esto. Lo mismo que uno hace acá, lo hace allá arriba en el inicio. No es tan fácil ponerlo, pero hay que hacerlo y al final con calma queda todo bien. Bien, miren cómo está esto, parejito, perfecto. ¿Qué es lo que queda ahora? Sacar este film. Ahí entonces dejamos expuesta la protección ultravioleta que tiene la plancha y empieza a trabajar. Antes teníamos puesto este plástico, no lo queríamos sacar para que no se pusiera feo en realidad. Y el último paso entonces, poner las tapas top click, que es lo que sella el conector, para que no se produzca una circulación de mucha agua ni polvo por aquí adentro. Y como ven, su color opal translúcido permite la difusión de la luz solar y disminuye el paso del calor, creando espacios luminosos y acogedores debajo de la cubierta. Ahora sí tenemos una pérgola que nos protege de la intemperie. Ya teníamos una bonita pérgola, pero los días de mucho calor o de mucho frío la perdíamos, porque protegía muy poco. Pero con el nuevo sistema de policarbonato alveolar Top Click se puede aprovechar en muchos más momentos en el año. ¿Te gustó esta pérgola y quieres hacer una? Este es el momento perfecto. Entra al link que te dejamos aquí en la descripción de este video y vas a encontrar todos los elementos que usamos en este proyecto. Si quieres aprovechar el envión que significa hacer este trabajo y quieres hacer más cosas en la casa, bueno, ya sabes, suscríbete a este canal, activa la campanita y vas a recibir un montón de ideas para tu casa. Todas son buenas. Más proyectos exteriores y terrazas están todos en nuestro canal. Y lo mejor, cada producto que usamos acá los puedes encontrar en las tiendas de Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.